Entonces esta HDS, en realidad lo que va a hacer es representar al sistema, ¿no? Si nosotros lo colocamos este HDS en forma de ecuación, entonces no va a ser más que la relación, utilizando la transformada de Laplace, de nuestra señal de salida respecto a la frecuencia. Julieta, te llamo después, estoy en plena clase. Y la señal de entrada respecto de la frecuencia, ¿no? Tomando en cuenta que nosotros tendríamos aquí el dominio del tiempo, que estaría llevado en ambos casos hacia lo que sería el dominio de la frecuencia. Entonces, tiempo y frecuencia van a estar relacionadas, ¿no? Nosotros podríamos representar directamente en tiempo o frecuencia el sistema. No se olviden que esto es una representación matemática nada más, ¿no? En ese sentido, HRDS representa lo que hemos llamado función de transferencia en el tiempo. En el dominio lo pondremos. ¿No? Entonces sería la transformada de Laplace de la ecuación diferencial que representa el sistema en el dominio del tiempo. Ok, entonces en ese sentido estaríamos tomando en cuenta lo que sería HDS, ¿no? Esto ya lo han chequeado en ecuaciones diferenciales, entonces ya tienen una idea específica de cómo sacar lo que sería la transformada de Laplace de cualquier función de transferencia, o de cualquier función, de hecho, no solo de función de transferencia. En ese sentido, entonces, tendríamos que la función de transferencia, nosotros lo vamos a dar directamente tomando en cuenta lo que sería la relación de estas dos. Y ahora, ¿por qué nos conviene trabajar en el dominio de la frecuencia esto? Pues resulta que si nosotros trabajamos en el dominio del tiempo, vamos a tener que trabajar simplemente con la parte algebraica. Y si trabajamos con el dominio de la frecuencia, estaríamos trabajando directamente con la parte algebraica, ¿no? Repito, en el
dominio del tiempo estaríamos trabajando con lo que es funciones que van a representarse a través de ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿por qué no? Y lo que sería en el caso de la frecuencia, estarían esas mismas ecuaciones diferenciales transformándose en lo que sería el dominio del tiempo a un simple manejo algebraico, ¿no? En ese sentido, entonces, si nosotros llevamos a lo que sería del tiempo a la frecuencia, entonces nos va a simplificar, como quien dice, la vida, ¿no? Estamos llevando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Claro, podemos trabajar también al revés, ¿no? Manejamos las cosas en frecuencia y lo llevamos al dominio del tiempo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nosotros podríamos llevar directamente de frecuencia, analizarlo en frecuencia, y directamente también lo llevamos y ese análisis nos va a dar una respuesta en el dominio de la frecuencia para lo que sería la señal de salida. Entonces, tanto nuestra señal de entrada como nuestra señal de salida nos van a permitir trabajar en ambos dominios, pero una es consecuencia de la otra. No nos olvidemos que la función de la salida va a ser directamente la función de la entrada, ¿no? En este sentido, si ustedes reescriben esta ecuacióncita, vamos a decir que la señal de salida no va a ser más que la función de transferencia multiplicado por mi señal de entrada, ¿no? Pondremos bonito. Y esta función de transferencia entonces va a representar el sistema, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Una vez hecho esto, entonces nosotros podemos poner a esta HDS como una relación. Si es un sistema LTI, se cumple que HDS va a ser una relación de un numerador de S, después de operar obviamente entre las dos funciones, respecto a un denominador de S, donde este numerador y el denominador no van a ser más que una secuencia que le podemos llamar de la siguiente manera: A sub n multiplicado por S. S que estaría elevado a la n más A sub n menos 1 por S a la n menos 1
más a sub n menos 2 por s sub n a la menos 2 y así hasta un a sub 0, ¿no? Donde este a sub 0 sería multiplicado por s a la n menos 0, ¿no? Entonces, directamente cualquier cosa elevado a la 0 es 1, por lo tanto, tendríamos eso para el numerador. Y algo similar para el denominador. Y esto se da solamente en sistemas que, bueno, para que no sea n, porque pueden ser directamente valores distintos, no necesariamente tienen que ser iguales. Lo voy a cambiar m. Entonces aquí sería b para diferenciar, que no es obviamente el mismo número que el numerador. Y no solo eso, sino además tendremos con m, que va a ser generalmente ligeramente mayor, o mayor, pero siempre, que n. También puede ser igual, obviamente, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros tendríamos esta relación para lo que sería nuestra función de transferencia. Ahora bien, lo interesante de esto es que además podemos hablar de lo que sería un criterio de estabilidad en el dominio de la frecuencia en Laplace, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué tendríamos? Que la frecuencia va a determinarse que no sea, que el sistema no sea estable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro criterio de estabilidad? Nosotros trabajaríamos esencialmente con lo que serían dos cuadrantes de los 4 que tendríamos, ¿no? Si este es nuestro plano complejo, entonces tendríamos aquí para el plano S, tendríamos nuestra parte real en este eje, y en este otro tendríamos la parte imaginaria, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros vamos a decir que es estable en este sector, ¿no? Entonces, si nosotros, lo ponemos aquí como un cuadradito directamente, tomamos este semiplano, es decir, el cuadrante todo del lado izquierdo,
una textura que le pondremos. Me está dando, sí. Esta churadita le pondremos. Que sea color clarito. Así y para atrás. Entonces todo este semiplano nos va a permitir que sea directamente estable. Ahora sí. Siempre es más complicado en la computadora que en la pizarra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el... Bueno, en todo este sector es estable, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en este límite entre el lado real positivo y el lado imaginario? Entonces, en este sector específico, vamos a decir que es críticamente estable, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que aquí va a ser estable, con un colorcito más llamativo. Aquí, justo en el límite donde la parte real se hace cero, vamos a decir que es críticamente estable. Y obviamente en la otra parte estaríamos diciendo que es inestable, ¿no? Le cambiaremos colorcito. No, ya feo este ese colorcito. Así. Y ahí, ¿no? Entonces esta parte de acá, vamos a decir que es inestable.
Entonces este sería nuestro plano S, es decir, lo que se conformaría directamente con lo que es nuestra materia. Ok, entonces en ese sentido tendríamos lo que es la interpretación que es bastante conocida, pero es importante que nosotros tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de lo que sería el criterio de estabilidad de frecuencia, ¿no? Entonces este sería nuestro criterio de estabilidad que estamos analizando hoy día. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntitas, entonces continuamos. Esto se arregla con lo que es un ejemplo. Entonces, el ejemplo, vamos a darnos una función de transferencia directamente. H de S, vamos a darnos el numerador y denominador. Por ejemplo, vamos a ponernos, aprovechar esto. Por ejemplo, S al cuadrado menos 3S más 2. Y aquí le pondríamos, digamos, S al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esta función es estable o es inestable. Bueno, entonces nosotros sacamos los valores para chequear esto, directamente vamos a decir que, ¿cómo sabemos que está en estos sectores, no? El criterio de estabilidad nos dice que todos los polos serían las raíces del polinomio denominador de S, y los ceros ¿no? Que serían las raíces del polinomio numerador. Estimado Walter, te llamo un cachito, estoy en media clase. Ok, listo, un abrazo. Entonces, todos los polos, es decir, las raíces del numerador y denominador, se deben encontrar
en la ROC, que viene del inglés región de convergencia, que para La Paz es el semiplano negativo de ese, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? El criterio dice que todos los polos y ceros tienen que estar, ¿no? Todos los polos y ceros. Basta que uno no esté, ya no es cierto que sea estable, ¿no? Vamos otra vez al ejemplo. Entonces, nuestro ejemplito, esto lo tendríamos que poner por ejemplo, en formato o directamente podemos sacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valorcitos que tenemos acá? A ver, voy a poner mi calculadorita. Bueno, directamente lo calcularemos. Aquí tendríamos, por ejemplo, que esto va a ser desconcentra, pues, cuando te llaman. Tenemos S menos 1 y tendríamos S menos 2. ¿No? Si se dan cuenta con esos valorcitos, me sale este polinomio. Y aquí tendríamos S menos J, donde J es la raíz cuadrada de menos 1, por S más J, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder sacar inmediatamente con esto. A ver, aquí hay una preguntita por el chat. Más 2, sí, perdón. Estamos diciendo más 2 y estoy multiplicando. Mil disculpas, ¿no? Entonces, ese sí es el error de dedo, ¿no? Entonces diríamos que aquí tendríamos ahí, ya. Entonces tendríamos abajo las raíces, que serían los polos. Tendríamos dos polos, ¿no? Para la primera S igual a J. Y para la segunda S igual a menos J, ¿no ven? Y los ceros los tendríamos con, se me hace 0 con S igual a 1 y S igual a 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos dos polos y dos ceros. Ahora lo chequearemos en nuestro semiplano, ¿no? Voy a copiar tal cual ahorita en nuestro planito. Epa. Quiero copiar, no lo quiero llevar aquí. Ya aquí tendríamos el plano y lo que vamos a colocar son los polos y los ceros. Entonces, generalmente para los polos vamos a utilizar una X, ¿no? Una pequeña X para conocerlo al polo. Digamos que este sea ahí más o menos va a ser J.
Aquí tendríamos menos J, pues H. Ya sé lo que pasó. A ver, ya que no me deja, no meteremos con un dibujito más, de modo. Se le suele colocar una cruz, ¿no? Una X. Este que sea mi J. Y el otro que sea mi menos J. Para la otra parte se suele colocar un redondito, una donita, por ejemplo, así. Y aquí tendríamos el 0, un poco grande le estoy metiendo, en 1 y en 2. Vamos a ponerlo un poquito más elegante, ¿no? Así está medio feo. Le pondremos de este tamañito así el 0. También le cambiaremos el tamaño. Más elegante, ¿no? En realidad, ni siquiera tienen que ustedes trabajar con ello porque MATLAB o cualquier otro software te lo calcula. Lo único que tenemos que ver si es o no estable, ¿no? Y aquí salta a la vista que nosotros tenemos en esta parte de acá. Permíteme ser redundante. Lo que nos va a volver inestable nuestro sistema, ¿no? Si ustedes observan acá, pues más gruesito todavía para que se note más. Gracias a esos dos ceros, nuestro sistema se vuelve inestable. Entonces, dado que dos ceros se encuentran en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Haremos otro ejemplito rápido, a ver si me alcanza el tiempo. Vamos a tratar. Hemos hecho un inestable, haremos una estable, ¿no? A ver, aquí por ejemplo, voy a cambiar este signo. Aquí tendríamos más, digamos una cosa así de simple, 4S más 4, el otro que sea lo mismo abajo, ¿ya? Entonces aquí tendríamos S más 2 para ambos,
Cuadrado al primero más el doble producto del primero por el segundo. Mejor para que sea más divertido lo pondré aquí. No sea igualito. 2s más 1. Entonces s más 1 al cuadrado es esta 9. Entonces tendríamos que dos ceros están en s igual a menos 1, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener 1 y dos ceros que están en el mismo lugar. Entonces, si nos damos cuenta por esto, el sistemita es estable, ¿no? En el primer caso es inestable y en el segundo caso es estable. Bueno, eso sería lo que vamos a chequear hoy día. No sé si hay alguna preguntita. Bueno, dado que no hay preguntas, yo les envío esto y lo transmitimos en un momento al grupo. ¿Listo?